En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Yo creo que este tiene que ser un momento más que de celebración, de reflexión de lo que los periodistas tenemos que hacer para cambiar las cosas, porque así como están, no están bien, no están bien. Y yo creo que, por supuesto, esto tiene que ser afrontado con responsabilidad. Pero acá hay, para concluir, dos cosas que deben ser fundamentales. El respeto al derecho de los periodistas a ejercer con libertad su profesión y el derecho de los ciudadanos de ser informados objetiva e independientemente para que sean ellos los que tomen las decisiones que tengan que tomar sobre la base de estar informados adecuadamente y que se deje de torcer la realidad y de pretender manipular la conciencia de los ciudadanos. Yo creo que esos son nuestros dos grandes retos. El día de hoy debería celebrarse el Día Internacional del Periodismo. Y yo me pregunto qué es lo que tenemos que celebrar después de lo que hemos vivido en los últimos meses y diría yo en los últimos años. La última campaña electoral ha sido una lamentable sucesión de atropellos por parte de los grandes medios de comunicación a los derechos de los ciudadanos de informarse con independencia y con objetividad. Los grandes medios de comunicación han renunciado a su obligación, porque es una obligación cuando uno gestiona un bien público como es el espectro radioeléctrico. Han traicionado su compromiso con la sociedad al no hacer uso de ese instrumento que el Estado ha puesto en sus manos para informar a la ciudadanía en una campaña electoral sobre las diferentes opciones que tiene, sin sesgos, con derecho a opinión, por supuesto que sí, pero no convirtiendo a los medios de comunicación en parte de la maquinaria electoral de la señora Keiko Fujimori, como ha ocurrido en estas elecciones. Y el problema es que esto ocurre y no pasa nada, porque lo que ha pasado en la última elección ha sido vergonzoso, pero no ha sido la excepción. Ese ha sido en general el comportamiento de los medios en momentos críticos como los electorales. Porque eso es lo que ha ocurrido en la historia del Perú. Y ha habido extremos, pero simplemente grotescos, donde los medios de comunicación se han convertido en el instrumento para difamar, para agredir, para destruir honras, para convocar a la violencia contra funcionarios públicos, para denigrar sin ninguna responsabilidad por lo que se hace. Y esto es un tema que no debe quedar ahí. Es decir, los medios de comunicación, los grandes medios, le deben una disculpa al país. Y si se aplicaran las reglas que existen en este país sobre los compromisos éticos de los grandes medios de comunicación, deberían recibir sanciones por cómo han actuado en la campaña electoral. Y ha tenido esto extremos gravísimos, gravísimos. Se supone que deberían existir cláusulas de conciencia, es decir, que ningún periodista puede ser obligado a defender algo que va contra sus convicciones. Y lo que ha pasado en lugares como América Televisión, que pasó de ser la primera fila del antifujimorismo durante las campañas electorales, de pronto decidió volverse pro Keiko. Y a los periodistas que no estuvieron dispuestos a pasar por el aro y aceptar ese vuelco, le quedaban dos opciones: o los echaban o tenían que renunciar. Y no va a pasar nada con eso. Es decir, no supone eso una violación no solo a los derechos de los periodistas, sino a los derechos de los ciudadanos a ser informados con objetividad e independencia, para que sea el ciudadano el que decida, no el dueño del medio de comunicación, que lamentablemente está asociado a grandes intereses porque están metidos en grandes negocios, entonces se dirigen las líneas informativas no en función del interés del ciudadano. Y eso es algo que nos ha ocurrido por décadas. Cada vez, es decir, uno se pregunta, ¿cómo es posible que la pandemia
haya puesto sobre la mesa de una manera tan dramática la situación del país, donde crecemos en términos macroeconómicos y la inmensa mayoría de peruanos viven al día, si no chambean no comen, la precariedad en la que vivimos, la situación de la salud pública, de la educación pública, de la infraestructura. Y la pregunta es, la pandemia ha tenido que ocurrir para que descubramos esta realidad, y la interrogante es, ¿dónde estaban los medios? Porque esto no era agenda. ¿Y saben cuál es el problema? Sí era agenda de los medios, pero en el lugar equivocado. Cada vez que en el Perú ha habido una señal de que algo estaba mal, de que las cosas no estaban funcionando como deberían funcionar, de que no se estaba actuando con equidad, que había un enorme descontexto social en el Perú, que las cosas no se estaban manejando con justicia, que la administración de los recursos públicos no era la adecuada, lo que ocurría era el terruqueo. Maestros en huelga, terrucos. Agricultores en el tambo, preocupados porque el desarrollo del proyecto Tía María, con razón o si no, pero con una preocupación legítima de que eso podría afectar lo que es su principal fuente de ingreso y el de su familia, terroristas antimineros. Ese ha sido el comportamiento de los medios en relación a los conflictos sociales, que lo que estaban haciendo es ponernos ante los ojos el drama nacional. Y no se ha querido mostrar ese drama nacional y se ha castigado o ha sido parte de la demoledora maquinaria contra esas protestas sociales que lo único que estaban haciendo era darnos señales de alerta sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Yo creo que hay que hacer cambios con respecto fundamentalmente a los derechos de los periodistas, que permitan el libre ejercicio de la profesión, el libre derecho no solo a la opinión, que es el derecho de todo periodista y de toda persona, sino el derecho de los ciudadanos a ser informados con independencia, objetividad y equilibrio, que es algo que no ocurre en el Perú de hoy y principalmente en los grandes medios. Y por eso me felicito de estar en un medio de comunicación donde yo puedo terminar de hablar ahora a las 11 y el señor Christian Walker sale a hablar en contra mía incluso a las 11 de la mañana. Eso no está mal, eso está bien. Eso es un mérito de este medio, porque es un espacio abierto, porque el Perú es un país diverso, porque tenemos diferentes miradas del Perú, pero nos encontramos acá, en este espacio de libertad que don Higinio Capuñay construyó y que sus hijos están llevando adelante. Yo creo que este tiene que ser un momento más que de celebración, de reflexión de lo que los periodistas tenemos que hacer para cambiar las cosas, porque así como están, no están bien, no están bien. Y yo creo que, por supuesto, esto tiene que ser afrontado con responsabilidad. Pero acá hay, para concluir, dos cosas que deben ser fundamentales. El respeto al derecho de los periodistas a ejercer con libertad su profesión y el derecho de los ciudadanos de ser informados objetiva e independientemente para que sean ellos los que tomen las decisiones que tengan que tomar sobre la base de estar informados adecuadamente y que se deje de torcer la realidad y de pretender manipular la conciencia de los ciudadanos. Yo creo que esos son nuestros dos grandes retos. Hablemos claro.